Bueno, hoy vamos a estar haciendo el estudio completo de una función con su representación gráfica, pero en el enunciado del problema vamos a empezar teniendo un parámetro a determinar, ¿tá? O sea, vamos a trabajar en principio con lo que yo voy a llamar una función paramétrica, ¿tá? O sea, la definición formal es que una función paramétrica, como indica el nombre, es aquella que va a involucrar en principio por lo menos un parámetro, o sea, una letra que está ocupando el lugar de un número y que primero vamos a tener que determinar en base a algún dato que me aporte la letra, para recién entonces, después que la consigas, poder hacer el estudio analítico y la representación gráfica de la función tuya. ¿Está? Bien, vamos entonces a ver cuál sería el problema que vamos a tratar hoy. Este ejercicio fue propuesto en un examen, ¿está? Así que ahora después, acá está más abajo la fecha, 18 de diciembre del 19. ¿Tá? El ejercicio dice así: dada la función, paréntesis, x2 menos x más a, todo por e a la menos x2, primero, hallar el valor del parámetro sabiendo que la función presenta un punto de inflexión en x igual 0. Vamos ahí a ver cómo determino el parámetro. Entonces, primero, se trata de una función exponencial porque vemos que en una parte de la expresión aparece la incógnita, o sea, la variable independiente que es x, involucrada en un exponente. Este es un tipo de las funciones que habitualmente podemos tener para hacer el estudio completo, pero no puedo empezarlo hasta que primero no determine el valor de la a. ¿Cómo lo voy a conseguir? El único dato que aporta la letra es que tú tenés un punto de inflexión en x igual 0. Vamos entonces a recordar de dónde salen los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión surgen donde la derivada segunda se anule y haya un cambio de signo a uno y otro lado. Esto implica que voy a tener que determinar la derivada primera de esta expresión, arrastrando esa a que tenemos en la expresión de partida. Una vez que consigas la expresión de la derivada primera, volver a derivar para conseguir la expresión de la derivada segunda, buscar determinar ceros y signos de esa derivada segunda, y entonces en cero, se supone que la derivada segunda se va a tener que anular. Es decir, que si vos tenés un punto de inflexión en x igual 0, f segunda de 0 te tiene que dar 0. O sea, la derivada segunda en este valor que me indican se tiene que estar anulando. Muy bien. Vamos aquí, ¿tá? Empezamos, tomamos la función. Sabemos entonces que si presenta un punto de inflexión en x igual 0, es porque la derivada segunda se anula en 0. Y además debe de tener, cuando se hace el signo, un cambio de signo a uno y otro lado. Bien, entonces como decíamos, empiezo tomando la expresión de partida y pensando que la tengo que derivar. Para derivar esta expresión voy a tener que pensar que si voy a leerle este ejercicio a alguien que no lo ve, en principio esto es un producto. O sea que voy a entrar a derivar por la regla del producto. Por lo tanto hago derivada del primero, y como es una suma o resta, o sea un polinomio, vas a derivar cada término. La derivada del x2 es 2x, la derivada del menos x, menos 1, y la derivada de la a, que es una constante, 0, por eso no está. Así que es derivada del primero por el segundo, más primero por derivada del segundo. ¿Y cuál sería la derivada de e a la u? E a la u por u', y u' es la derivada de esto, que sería un menos 2x. Bien, siguiente paso. Ustedes tienen dos términos y hay algo que se ha repetido en ellos, que es la exponencial.
Así que yo voy a sacar el e a la menos x2 de factor común. Si lo saco de acá, dejo el 2x menos 1. Si lo saco de acá, ¿tá?, a la exponencial, dejas un menos 2x multiplicado por esto que está ahí. O sea que te queda esto por esto, ojo, es menos 2x3, será más 2x2, será menos 2a por x. Voy a agrupar términos semejantes acá adentro, ¿tá?, a ordenar y agrupar términos semejantes. Dejé la exponencial como está, sería el menos 2x3, sería el 2x2, y digamos que entre este y este, que son semejantes, es como que saco la x de factor común. La saco de acá, queda un 2, la saco de acá, queda el menos 2a. Y luego el término independiente. Así que esta sería la expresión de tu derivada primera. Una vez que tienen la expresión de la derivada primera, entonces lo que corresponde es hacer la derivada segunda. Para hacer la derivada segunda, obviamente la vas a volver a leer como un producto. Entonces sería la derivada del primero, la derivada del e a la u, era e a la u por u', entonces es derivada del primero por el segundo, más el primero como está, por la derivada del segundo, que como es un polinomio es la derivada de cada término. La derivada de esto pasa el 3 adelante, sería menos 6x2. La derivada de esto, 4x. La derivada de esto es un k por x, es el k. Y la derivada del 1 es 0, por eso no está. Otra vez, volvés a tener dos grandes paquetes de los cuales podés sacar la exponencial de factor común. Entonces, saco la exponencial de acá, me queda el menos 2x por esto que está aquí. Entonces fui haciendo la distributiva y ya fui escribiendo lo que está acá. Saco la exponencial de acá, te queda esto como está. Y ahora volví a ordenar dentro de este paréntesis voluminoso, agrupando términos semejantes. Es decir, copié la exponencial, bueno, me la comí en este renglón, pero está acá. Copié la exponencial, generalmente se escribe atrás. Después tenías 4x4 menos 4x3. Acá tenés este término y este que son semejantes porque ambos llevan el x2, entonces es como que saco x2 de factor común entre ellos. Saco el x2 de acá, entonces es este menos 2 por cada uno de estos términos. Por eso te quedaría, yo dejé el menos afuera, te quedaría 4 menos 4a. ¿Está? Dejé el menos afuera también, ¿lo ven acá? Así que acá sería el 6. Después en x tengo este, y término independiente, lo que está acá. Así que esta en definitiva, con la exponencial que me comí en este renglón, pero lo escribí aquí, ¿tá?, sería 4x4 menos 4x3, acá adentro era en definitiva 10 menos 4a, x2, y esto como está, es la expresión de tu derivada segunda. Pero entonces nosotros sabíamos que la derivada segunda se anula en cero. ¿Por qué? Porque me dijeron que había un punto de inflexión de abscisa 0. Así que la derivada segunda se tiene que anular en 0. Así que lo que voy a hacer es ir a la expresión de la derivada segunda y cambiar todas las x por 0. ¿Tá? Al hacerlo, se va esto, se va esto, se va esto, se va esto, todos los términos que dependen de x. Acá me queda solamente este, multiplicado por la e a la 0, que es 1. O sea, solamente esto. Y eso te dicen que te tiene que dar 0. Por lo tanto, voy a poder despejar de ahí el valor de la a y me da 1. ¿Tá? O sea, que cumpliste con el primer paso, que es determinar el valor del parámetro. Cuidado, si yo le erro en la determinación del parámetro, lo que viene atrás, que es realizar el estudio completo entonces de esa función que queda, va a estar mal, porque si la a la tengo mal, voy a conseguir una función errónea. Bien, vamos entonces a la segunda parte. ¿Tá? Voy a la expresión esta entonces y puedo reemplazar el a por el 1 conseguido.
Obviamente que cuando vos empieces a hacer todo tu recetario, a cumplir con los 14 pasos, cuando llegues al paso de la derivada segunda y estudies sus ceros y signos, tenés que confirmar que en cero hay una raíz de la derivada segunda y un correspondiente cambio de signo. Muy bien. Empezamos. Dominio. Esta función no tiene problemas de existencia. ¿Por qué? No tiene denominadores que dependan de la incógnita, no tiene logaritmos, no tiene símbolos de raíz de orden par. Dominio, todos los reales. Paridad e imparidad. Vamos a hacer f de menos x, es decir, vamos a ir acá y todas las x van a cambiar por menos x. O sea, donde hay una x, pones menos x. Ahora, acá es todo el menos x a la 2, queda x2, acá te queda más x y acá te queda más 1. Y acá, ojo que había un menos fuera del x2, primero hice el x2, que me da más x2, con el menos delante, queda así. Y cuando voy a comparar esta expresión contra la de partida, no son iguales, ergo la función no es par. Para ver si es impar, antepongo a la expresión conseguida en el renglón anterior un signo de menos. Pero ustedes saben que un signo de menos delante de un producto afecta a uno solo de los factores. Yo lo voy a hacer afectar al polinómico. Entonces le cambio el signo a todos los términos del polinómico y la exponencial la dejo igual. Comparo contra la expresión de partida y son diferentes. Conclusión, la función tampoco es impar. O sea que no tengo simetrías. Espero un dibujo totalmente asimétrico. Bien, ¿qué pasa con la continuidad? Acá lo que correspondía era estudiar el comportamiento de la función cuando me arrimo por ambos lados a los puntos o zonas de no existencia. Si mi dominio son todos los reales, no tenés que estudiar nada en este ítem. O sea, tu función sería continua para todos los reales. Vamos a los ceros y signos. Ya habíamos dicho que si la función consta de un solo término, recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis separan términos, vos vas a estudiar, por más voluminosa que sea la expresión, los ceros y signos. Ahora, el e a la u, no importa cuál sea el u, siempre va a ser positivo, no se va a anular nunca, no tiene raíces. Por lo tanto, las únicas raíces de esta expresión podrían venir dadas por este otro factor polinómico. Así que aplico Hankeliana para que un producto me dé cero, por lo menos uno de los factores debe poder anularse. Este no se va a anular, deberá ser este. Y como es de segundo grado, le aplico Bhaskara. Pero resulta que tiene raíces imaginarias. Por lo tanto, no tengo raíces para marcar, sí tengo un signo, como esto es positivo, en definitiva, más por más, todo es más. Y eso ya me va a permitir a mí ir a mi par de ejes coordenados y entonces saber que el futuro dibujo va a estar todo del eje de las X para arriba. Entonces vos podés tachar todo lo que va prolijamente del eje de las X para abajo. No hay cortes del gráfico con el eje de abscisas porque no hay además raíces. Ramas infinitas. Voy a estudiar el límite de la función cuando x tiende a más y a menos infinito. Bueno, obviamente que en principio lo hago por separado, ¿tá? Pero si preveo que me va a dar lo mismo, puedo hacerlo todo junto. Entonces, fíjense, cuando vos cambies, empecemos por más infinito. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Solamente cambio acá, ¿tá? El x cuadrado por la tendencia. Entonces, sea más infinito o menos infinito, como está el cuadrado, me va a dar más infinito. Así que esto siempre va a tender a más infinito, sea más o menos en la tendencia. Y lo mismo te va a pasar en el exponente. Como es x a la 2, lo cambies por más infinito o menos infinito, siempre da más infinito.
con un menos delante da menos, entonces tengo e a la menos infinito, que es 0 más. Y eso en definitiva entonces es una indeterminación. ¿Cómo levantábamos este tipo de indeterminación, 0 por infinito? Haciendo lo que yo llamaba el cambio de variable. Pero cuando voy a ver en los cambios de variables sugeridos, cuando x ya tiende a infinito, resulta que el cambio de variable sería cambiar una letra por otra. No se olviden que cuando hacen el cambio de variable, z, la nueva variable, también tiene que tender a más infinito. Entonces, si vos ya estabas tendiendo a eso, no tiene sentido decir que vas a hacer un cambio de variable. Este era el caso en el que recurría al artificio matemático. ¿En qué consistía el artificio matemático? Bueno, la parte de la indeterminación que tiende a infinito, que en este caso es el polinomio, la vas a dejar quieta como está. Y al denominador de mi denominador, es decir, siempre puedo imaginar que tengo, dividiendo a todo esto, un 1. Entonces, al denominador de mi denominador pasaría la parte que tendía a 0. Acá está medio borrado, pero es e a la menos x2. ¿Qué es lo que sucede? Esto tendía a más infinito. Esto solo tendía a menos infinito. Así que ahora un número sobre infinito, o sea, esto solo así, tendía a 0 más, perdón, 0 más. ¿Está? O sea que es 1 sobre 0 más, ahora tendés a más infinito. Por eso te queda infinito sobre infinito indeterminado. El equivalente no corre con E, entonces lo voy a levantar por órdenes. Este es un infinito potencial y acá abajo queda un exponencial. Gana el exponencial. Entonces, en algún momento abajo ya llegaste al infinito cuando arriba aún vas rumbo a. Por eso te queda un número sobre infinito, 0. Y el signo por regla de signo, porque arriba era más infinito y abajo también. Más dividido más da más. Y recuerden que esto ya lo puedo ir a transcribir a mi eje coordenado. O sea, tienda a más o a menos infinito, resulta que te pegás al eje de las X por arriba, por ambos lados. ¿Tá? A ver, yo dejé el croquis al final. ¿Sí? Me corra para el más, me corra para el menos, me dio 0 por arriba, lo cual es coherente porque vos tenías toda esta zona tachada ya. Muy bien. Una vez que terminaste con las ramas infinitas, correspondería entrar al punto 6, que son asíntotas. Pero ¿qué pasa? A la tabla de clasificación de asíntotas voy a entrar según lo que me dio la RIA. Si la RIA te da un número, entonces la tabla te dice que hay asíntota horizontal de ecuación igual ese número, que en este caso es 0, y esto sería en este caso tanto para el más como para el menos infinito. Y me larga para afuera. Terminé. Asíntotas muy cortos generalmente. Bueno, voy a la derivada primera, que supuestamente yo ya la tuve que hacer con anterioridad, pero yo, como estoy chequeando si esto es coherente, si el 1 que obtuve es coherente, no voy a tomar lo que yo ya hice y voy a empezar de nuevo. Entonces voy a derivar esta expresión como si fuera un producto. Entonces hago derivada del primero, es derivada de este que es 2x, derivada de este que es menos 1, el 1 es 0, así que es derivada del primero por el segundo, más el primero como está, por la derivada del segundo, que es e a la u por u'. Otra vez sacás la exponencial de factor común, saco la exponencial de acá, dejo el 2x menos 1, saco la exponencial de acá, dejo el menos 2x multiplicando a esto que está acá. Acá puedo cancelar estos dos términos, te va quedando el menos 2x3, el 2x2 y el menos 1. Hay que hacerle ceros y signos a nuestra derivada primera, o sea, siempre que yo quiera hacer ceros y signos, voy a tomar la expresión y la voy a igualar a 0 porque mi intención es determinarle sus raíces. Recuerden que cada vez que quieran hallar raíces de una función, toman la función y la igualan a 0.
Pero como el e a la u es mayor que 0, la única posibilidad que tenés para que este producto se haga 0 por propiedad jankeliana es que esto se haga 0. Polinomio de tercer grado. 3 raíces. Primero, obviamente, vas a probar si tiene raíces evidentes. No tiene, o sea, no admite la raíz 0 porque tiene término independiente, la suma de los coeficientes no te da 0, no baja por 1, la suma de los coeficientes de los términos de grado par no me da lo mismo que la de los impares, no baja por menos 1. Teorema de la raíz racional, probables raíces enteras, los divisores del término independiente, pero en este caso los divisores del 1 son el más menos 1, y a vos te dio que no tenía raíces evidentes. Bien, entonces no tiene raíz entera. Probables raíces fraccionarias, en el numerador los divisores del término independiente, en el denominador los del coeficiente principal. Las únicas probables raíces fraccionarias son más menos un medio. Probé si bajaba por más menos un medio y me dio que no. ¿Tá? No lo puse acá, pero sería hacer un Ruffini. Así que, ¿qué hago para hallarle las raíces a este polinomio de tercer grado? Cuando agoté todas esas instancias, digamos, formales. Bueno, voy a hallar las raíces por un método de aproximación como es el ábacos. ¿Tá? Fíjense que ustedes sí o sí tienen que sacar las raíces de esta derivada primera. Entonces voy a hacerle un ábacos a esto que está acá. Para hacer el ábacos, yo tengo la ecuación, ¿se acuerdan que o tengo una resta de funciones igualada a 0, o lo mejor, para no comernos ningún problema de signos, es dejar la expresión como igualación de dos funciones? Bueno, yo dejé la cuadrática acá, pasé el 2x3 al otro lado, son dos funciones que el dibujo de cada una de ellas, de antemano tengo idea la forma que tiene. Esto es una parábola, esto se acuerdan que era algo así, ¿tá? Es, digamos, está emparentada un estiramiento de la función elemental I igual x3, que ya conocía el formato. Empecé por la parábola. ¿Qué le calculo yo a una parábola para poder dibujarla? Bueno, las raíces, le hago el signo, acá apareció cortado, pero es el signo, apareció la raya cortada, háganlo ustedes, complétenlo. Le determino el vértice, y luego que tengo una idea, la concavidad, como el A es positivo, esa parábola abre sus brazos hacia arriba. ¿Tá? Así que tengo las raíces, tengo el signo, tengo el vértice, hago tabla de valores, porque cuanto más exacta dibujes esta parábola, más, digamos, corto va a ser el trámite de buscar por tanteo las raíces. Acá ya conozco más o menos la forma, voy directamente a una tabla. ¿Ven? Acá están las dos funciones, la parábola y la x3. Bueno, aparentemente visualizo un corte, lo tanteo, ¿tá? Con este error, acá está el tanteo, ustedes ya lo saben hacer, y determiné la presencia de una raíz en este valor. Así que en ese numerador, ¿tá? Volvamos acá a la derivada, ¿tá? Esto tiene 3 raíces. Acabo de ver, según el croquis, que solo una es real, porque aparentemente solo hay un corte, ¿ven? Porque acá se separan, no hay más cortes, la parábola cada vez se va abriendo más, y aparentemente esta distancia se va incrementando de a poquito, o sea que en realidad aparentemente de las 3 raíces, una es real, las otras 2 deben ser imaginarias. Así que en el numerador solo esa raíz, para determinar el signo, y bueno, obviamente vas a empezar de ese lado, a ver, con el signo del término de mayor grado, y ahí vas a alterar. Así que este sería el signo de la derivada primera. Crece, decrece, máximo. Coordenadas de ese extremo relativo, acuérdense en que la y la obtienen yendo a la función de partida, a cambiar la x por el valor de esa abscisa, y lo tengo acá. Hago entonces la derivada segunda, derivada del primero por el segundo, más primero, derivada del segundo, saco la exponencial de factor común,
ordeno y ahora voy por los ceros y signos de esta expresión. Ya dijimos que yo sabía que tenía un punto de inflexión en 0. Sí o sí, la derivada segunda, si trabajé bien, me tiene que dar una raíz en 0. Y bueno, otra vez, fíjate que vas a igualar a 0 la derivada segunda, propiedad hankeliana, esto nunca se hace 0, deberá hacerse 0 esto y esto, acá sale una raíz que es el 0, confirmo, voy bien, y las otras 3 están metidas acá. ¿Tá? Este tiene una raíz evidente en 1 porque la suma de todos los coeficientes da 0, así que lo bajé por Ruffini, me quedó acá un cociente, un grado menor, segundo grado, y le hallé las otras raíces despejando. Podría haber hecho Bhaskara. ¿Tá? Así que acá están todas las raíces de esa derivada segunda, no solamente el 0, habían otras. ¿Tá? Los signos, ¿tá? Confirmo acá en el 0 el cambio de signo que también necesitaba, y entonces en cada uno de estos puntos de inflexión voy a determinar su correspondiente valor de ordenada, ahí están, para poderlos ubicar en mi croquis. Voy a hacer las rectas tangentes, ¿tá? En cada uno de esos puntos de inflexión. Esta era la ecuación general, lo hago para el primero, lo hago para el segundo, lo hago para el tercero, lo hago para el cuarto. Recuerden que más que nada lo que me interesa es saber la pendiente, cosa de vincularla con el ángulo de inclinación. M era la tangente de alfa, sacar aproximadamente la inclinación de la recta tangente, y entonces, ordenada en el origen, voy al gráfico, ubico todos esos puntos de inflexión que detectaste, ¿está claro? Ahí, y después cambio. Si quieren marcar más groseramente, haciendo zoom por acá en estos costados, los cambios de continuidad que vas a tener en esos puntos de inflexión, lo vas a hacer, ¿ven? Sobre todo aquí, estoy contento, triste, contento. ¿tá? Y bueno, este sería el croquis de la función en cuestión, ¿tá? Que se ajustaría a toda la información dada.